cada estudio que hacemos, cada paper que veo, cada vez que veo algo de factibilidad económica de la inseminación artificial y la sincronización de celos y la IATF, todos dicen es una maravilla económicamente hablando, es súper rentable, hay que hacerlo, las vacas comienzan a ciclar más fácil, las llevan en el anestro postparto, se traen genes, mejoramiento, o sea, ya sabemos que es súper importante y súper rentable y súper una tecnología al alcance de todos. ¿Por qué no ha aumentado? Yo no sé. Me gustaría que alguien me respondiera esa pregunta porque realmente no sé. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de CarneCast. En esta oportunidad, si bien vamos a hablar del tema que nos interesa, que es la producción ganadera, lo vamos a hacer con un muy amplio margen, ya que no solo vamos a hablar desde el punto de vista macro, sobre todo y puntualmente de lo reproductivo, sino que nos vamos a ir a lo micro, a lo molecular. Y para eso nuestra invitada de hoy es la doctora Ángela Gonera. Una breve presentación. Ella es colombiana, hizo sus estudios de grado en medicina veterinaria en Colombia, luego se mudó a Brasil, donde hizo sus posgrados, maestría y doctorado, y luego ganó una posición como faculty en la Universidad de Florida, donde reside actualmente, y está a cargo del laboratorio de reproducción en la estación experimental de Mariana, donde además vive con una hermosa familia, su esposo que también es veterinario y dos hermosos niños. Ángela, buenas tardes y bienvenida. Gracias, Mauro. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Solo una breve corrección. La maestría la hice en Colombia, Ok. por si después Bien. se me ponen bravos los que escuchan por ahí. La maestría la hice en Colombia y el doctorado y el postdoctorado los hice en Brasil. Ok. Bueno, gracias y disculpas por el error. Igualmente, yo sé que por esta trayectoria que tenés, la presentación fue breve, pero da pie como para que destaque dos cosas. En tan poco tiempo, muchos méritos y logrados con mucho esfuerzo. Creo que son dos valores importantísimos de destacar, más sabiendo que la mayoría de la audiencia de este tipo de medios de comunicación son gente más bien jóvenes. Entonces, me parece muy importante destacar esos dos atributos que están muy bien representados en tu persona. Gracias. Bueno, Ángela, vamos directo a tu tema. Tal vez muchos, tal vez pocos, comenzaron a leer, a escuchar temas relacionados a lo que es biología molecular y su nexo, su link con la producción, en este caso de carne, porque es el tema que nos convoca. ¿Cómo definirías para que la gente, el productor, el veterinario, lo pueda entender? ¿Qué son las tecnologías moleculares? ¿Qué es la biología molecular? ¿Y cuál es el link que podemos encontrar con la producción ganadera, yendo a la imagen que uno tiene del trabajo en la manga, con reproducción, con nutrición, con salud? Bueno, entonces, pues la biología molecular, como su nombre lo indica, es una rama de la biología que estudia las moléculas. ¿Qué de las moléculas? Pues cuáles son, qué hacen las moléculas, cómo interactúan entre ellas para poder entender cómo funciona un individuo, una célula, un organismo, o pues en nuestro caso, una vaca o un toro. Entonces, eso es lo que hace la biología molecular. La biología molecular en las últimas 2 décadas especialmente, ha incrementado mucho su uso. Cada vez más se ven estudios e investigaciones con biología molecular, porque las tecnologías que usa la biología molecular han bajado su precio. La verdad es esa. Entonces, hace 20 años hacer biología molecular era muy, muy caro y estaba restringido a pocos laboratorios en el mundo. Hoy en día, las cosas están más económicas, más accesibles. Sigue siendo caro, pero digamos que las tecnologías están más disponibles para, para casi todos los países y para muchas universidades hoy en día. Entonces ya eso ha facilitado su uso. Em, cuando hablamos de biología molecular y hablamos de tecnologías entonces que nos permitan ese estudio, pues más o menos uno habla de todo lo que sea relacionado con DNA, RNA, proteínas y en algunos casos cuando se habla, por ejemplo, de fenotipo o de
metabolitos, entonces de metabolómica, de lipidómica y ese tipo de plataformas. Y pues como les decía antes, hace muchos años, o por ejemplo cuando yo comencé a hacer un secuenciamiento de RNA era impensable, era carísimo y hacíamos 2 o 3 muestras por experimento, por tratamiento por experimento, porque no nos alcanzaba la plata para más. Hoy en día, pues ya cuando hacemos RNA sequencing o secuenciamiento de RNA, pues ya la tecnología está mucho más económica y ya nos podemos dar el lujo de secuenciar más animales y más muestras. Entonces, por eso es que el uso de la biología molecular ha incrementado significativamente en los últimos años. Ok. A modo de ejemplificar o graficar, por ejemplo, ¿qué tipo de rasgos fenotípicos yo puedo identificar con un análisis a nivel molecular? Bueno, entonces, si tú te acuerdas cuando hablamos de fenotipo, uno habla de que fenotipo es la interacción del genotipo más el ambiente, ¿cierto? Entonces, hay cosas que el genotipo no logra explicar. La mayoría de parámetros fenotípicos no son explicados en un 100% por el genotipo. Y eso hace entonces que uno tenga que utilizar otras camadas de la biología para poder explicar esas mudanzas en el fenotipo que no explica solamente el genotipo. En inglés las decimos layers. Entonces, si ustedes se acuerdan del dogma central de la biología molecular, consiste en que en el núcleo celular está el ADN. El ADN es el que almacena toda la información. Todas las células de nuestro cuerpo tienen ADN en el núcleo, o en la mayoría, todas las células que tengan núcleo tienen ADN, mejor dicho. Y entonces almacena la información. El ADN es una molécula muy estable y por eso es que podemos, yo siempre lo doy a mis estudiantes el ejemplo del ADN que hay de mamuts, por ejemplo, que ya millones de años extintos y todavía por ahí se han encontrado fragmentos de DNA de esas especies extintas en la naturaleza. Entonces, el ADN es una molécula muy estable. Y esto hace entonces que sea un tipo de molécula en el que se permite almacenar información. Entonces, la célula utiliza el ADN nuclear para almacenar toda la información que necesita. Ahora, no todas las células utilizan el DNA o la información que está en el DNA de la misma forma. Y eso hace que una célula sea diferente de otra. Entonces, para ponerles un ejemplo, el ADN de las células de la piel, de las células del hígado, de las células del intestino, de las células de los ovarios, el ADN es el mismo, pero ellas utilizan el ADN, la información que está contenida en el ADN de formas diferentes y por eso expresan moléculas de RNA mensajero diferentes. Y eso es lo que hace que una célula sea diferente de la otra y que tengan un fenotipo diferente una célula de la otra. Entonces sería la segunda camada. La segunda camada sería el RNA mensajero. Ese RNA mensajero, a diferencia del DNA, es una molécula que se degrada muy rápido, porque su función es simplemente transmitir un mensaje, por eso es una RNA mensajero. Entonces, cuando un gen se expresa, nosotros decimos expresión génica, cuando un gen se expresa, ese gen lo que está haciendo en el DNA es siendo transcrito a una molécula de RNA mensajero, y esa molécula del RNA mensajero sale del núcleo, se va para el citoplasma, a una estructura que se llama los ribosomas y produce una proteína. Entonces, la secuencia del gen que está en el ADN es transcrita a una molécula de RNA mensajero que sale del núcleo para el citoplasma para que esa secuencia se traduzca en una proteína. Entonces, las proteínas serían esa tercera camada o esa tercera layer, como decimos en inglés. Entonces, sería ADN, RNA y proteína. Y las proteínas, pues, son las que guían el funcionamiento de la célula. Entonces, hay enzimas o factores de crecimiento o proteínas de transporte o proteínas del metabolismo, proteínas que interactúan con la glucosa para producir más glucosa o etcétera. Entonces, las proteínas son las que realmente van a tener una función efectora en esa célula. Entonces, tenemos DNA, RNA y proteína. Ahora, también usted puede analizar, por ejemplo, otras sustancias, otro tipo de moléculas que se producen luego que esas proteínas han hecho su función. Y en ese caso estamos hablando de metabolitos. Entonces tenemos aminoácidos, lípidos, carbohidratos, fosfatidilcolinas, ácido fosfatidilcolinas, que usted las puede analizar dependiendo
de lo que usted quiera averiguar. Entonces sería la última camada. Entonces tenemos ADN, que sería genotipo, RNA, que sería el RNA mensajero, que serían los transcritos, las proteínas y después los metabolitos. Son las camadas que uno estudia cuando utiliza biología molecular. Y eso entonces, eso todo englobado es lo que lleva a que haya un fenotipo. ¿Por qué? Porque de la forma en la que se expresan o no se expresan los genes, pues va a depender de esa interacción con el ambiente. Cuando se habla de ambiente, la gente piensa que es los cambios en la temperatura o el ambiente externo, o en el calor o la humedad. No, cuando hablamos de ambiente hablamos de todo lo que le pase a ese genotipo. Entonces, por ejemplo, la nutrición de ese animal también hace parte de ese ambiente. Pero en fin, ese fenotipo es explicado por esa interacción entre el genotipo y el ambiente. Entonces, ¿qué tipo de fenotipos se están queriendo explicar utilizando este tipo de abordajes? Pues hay muchos experimentos y hay muchísimos papers. Yo les voy a dar 2 ejemplos que son con los que yo estoy más relacionada. El primero es fertilidad. La fertilidad, para los que trabajan a campo, la fertilidad ha sido muy difícil de explicar desde el punto de vista genético. Si ustedes ven los papers que han hecho personas que trabajan con genética por muchos, muchos años, estudiando poblaciones de ganado de muchos años, estudiando genotipo y bueno, todas esas cosas, la heredabilidad que hay de la fertilidad es muy baja. ¿Por qué? Porque es altamente ligada al ambiente del animal. Entonces, si uno se pone a pensar, lógicamente, la dieta que recibe el animal, si está estresado o no, si está expuesto a algún patógeno o no, pues todo eso impacta en la fertilidad. Entonces, no es muy fácil explicarla desde el punto de vista genético. Por esta razón, hay estudios, yo estaba involucrada en algunos, en los cuales intentamos utilizar esas otras camadas, RNA mensajero, proteínas, metabolitos, para ver cómo identificar o para intentar buscar biomarcadores de animales de alta fertilidad. Otro ejemplo, eficiencia alimentar. Igual, eficiencia alimentar es algo heredable, especialmente el residual feed intake, que es el marcador de eficiencia alimentar que tiene muchos cuestionamientos, pero hasta ahora ha sido el que por lo menos se ha logrado relacionar con un poco de heredabilidad a través del genotipo. Pero en todo caso no es 100%, explica como el 20% de la variación en eficiencia alimentaria, genotipo. Entonces estamos intentando buscar otros marcadores de otra naturaleza, que no sea solamente ADN, para poder buscar marcadores y poder seleccionar animales de alta eficiencia alimentaria. Ok. Ángela, desde el punto de vista práctico, para poder obtener muestras del material que vos necesitás para analizar, ¿basta con tener alguna muestra de sangre o hace falta algún otro tipo de tecnología o de muestra más sofisticada? Bueno, pues depende de qué camada de ese dogma central de la biología molecular quieres analizar. Es como les decía al principio, el ADN, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN. Hay ciertas excepciones, pero pues para nuestro caso y nuestro ejemplo de hoy, todas las células del ADN todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN. Entonces, si cogen una muestra mía de mi pelo, de mis ojos, de mi hígado, de mi piel, el ADN va a ser igual. Entonces, si vas a trabajar solo con ADN, puedes utilizar cualquier muestra. Tanto así que cuando estamos genotipando animales, usted puede mandarle al laboratorio muestras de pelo del animal, muestras del cartílago de la oreja o muestras de sangre porque el ADN es el mismo. Si usted está trabajando con RNA mensajero, transcriptómica, pues ahí ya como ya les decía, el mensaje que mandan los genes en cada tipo de célula es diferente. Entonces, pues ahí va a depender de qué tejido usted quiera estudiar y usted quiera analizar. Lo mismo para las proteínas, lo mismo para los metabolitos. Entonces va a depender del tipo de estudio que usted está haciendo. Ok. Hoy cuando comenzaba la charla habíamos mencionado de que hacíamos énfasis en el área de reproducción y que estás a cargo del laboratorio de reproducción. ¿Nos querés contar algunas experiencias o los ensayos que estás corriendo en este momento donde podés juntar las mediciones que haces en el aspecto reproductivo en los animales y su link con la parte de biología molecular en el laboratorio? O sea, ¿qué relación le encontrás? ¿Por qué lado los unís a estos dos aspectos que parecen tan distantes, pero que en realidad pasan a ser complementarios?
Bueno, pues yo hice mi maestría, doctorado y postdoctorado en reproducción animal, entonces pues lógicamente a mí lo que me gusta es la reproducción. Entonces en ese aspecto pues yo hago experimentos con reproducción animal. Una de las cosas que más me interesa a mí es entender el funcionamiento del tracto reproductivo de la hembra, de las vacas en este caso, cómo se prepara para recibir el embrión y cómo le responde al embrión cuando éste llegue. Porque nosotros hoy en día sabemos que hay una receptividad de las vacas. Hay vacas que tienen mayor receptividad a los embriones que otros. Y hoy en día ya sabemos, por ejemplo, qué genes tienen que estarse expresando en el oviducto de esas vacas más receptivas y qué genes tienen que estarse expresando en el endometrio de esas vacas más receptivas para que estén, digamos que más listas para recibir al embrión. Ya hay varios estudios de diferentes universidades indicando lo mismo, ya hay como digamos que una lista preliminar de genes, hay que depurarlo un poco más, pero ya se sabe algunos genes importantes que tienen que ser, que se tienen que estar expresando en las vacas para que se consideren receptivas al embrión. Esto es bastante interesante porque en las mujeres inclusive ya hay un kit que se llama ERA y eso es un kit que le hacen, eso es un ensayo de transcriptómica que le hacen a las mujeres para diagnosticarlas como que pueden recibir un embrión o no. Entonces la idea, creo que a largo plazo, el mundo de la investigación está yendo para eso en bovinos también, eventualmente desarrollar un ensayo que permita identificar esas vacas con mayor receptividad de acuerdo con la expresión de sus genes en endometrio. Entonces, pues digamos que esa parte me interesa bastante, esa parte del funcionamiento del tracto reproductivo y cómo responde al embrión. Sin embargo, cuando yo hice mi doctorado, yo trabajé con receptividad en oviducto y yo quedé un poco frustrada. Me fue muy bien, publiqué bastante, etcétera, pero quedé un poco frustrada porque el principal problema de trabajar con oviducto es que teníamos que matar las vacas para poder tomar las muestras de oviducto, básicamente. Entonces, nos sirvió mucho para entender el funcionamiento del oviducto y para intentar buscar algunos genes y algunas proteínas que tal vez le estén haciendo falta a los medios de cultivo in vitro, de producción de embriones in vitro. Entonces, para eso me sirvió mucho, pero no me sirvió mucho para buscar marcadores de fertilidad de vacas a campo, porque nadie va a querer matar una vaca para saber si era fértil o no. Entonces, pues ahora, hoy en día, estoy mudándome más a la parte de marcadores moleculares en plasma, tanto en hembras como en machos, para intentar buscar moléculas que nos permitan identificar esos animales de alta fertilidad o de alta eficiencia alimentaria. Ok, una vez que vos identificás esos indicadores y hablando ya de una tecnología que esté probada, que esté bien aceitada y estandarizada, ¿eso después se pueden incluir en catálogos de comercialización de animales o cómo te imaginas en el futuro que toda esta información puede ser trasladada al usuario? Es una muy buena pregunta, para la cual no tengo una respuesta, digamos que muy simple todavía. Em, los marcadores genéticos están en el ADN. Ellos, digamos que se incluyen, si tú te das cuenta hoy en día, IPDs y todas estas cosas, ah, no me acuerdo cómo es en español, pero Genomic Enhanced IPDs, que son los IPDs que se calculan a través de los parámetros del genéticos, ¿no? Se incluyen en los catálogos. Pero fíjate que todavía hasta el día de hoy, muchos toros o muchos productores prefieren usar toros que están probados a campo, que no solamente tienen el Genomic Enhanced EPD, pero que tienen el marcador em, o los resultados ya, toros probados de verdad. Con esta parte de tecnologías, con las otras, digamos que camadas, yo creo que tal vez en algún momento se puedan utilizar, pero no creo que se puedan utilizar ya. Yo creo que todavía están en toda la parte, estamos en fase de investigación todavía para poder utilizar esos otros marcadores. Yo creo que va a ser muy interesante en el futuro, sobre todo porque un ejemplo muy simple, tienes un toro que es muy bueno y te está dando hijos muy buenos en una región, pero después tal vez cuando muevas a sus hijos a otra región diferente, con un clima diferente, un ambiente diferente, una dieta diferente, ya no están tan buenos. Yo creo que esos estudios que integran otras tecnologías diferentes, aparte de la genómica, pero que integran metabolómica, transcriptómica, eh, eh, proteómica, podrían ayudar a resolver esos problemas, podrían ayudar a ver cómo los animales
independientemente del genotipo que tengan, cómo responden cuando están en diferentes ambientes. Creo yo que ese va a ser el secreto en el futuro, cuando se comiencen a integrar esas plataformas. Sí, lo que yo veo, al menos en Argentina, pero no debe ser muy diferente del resto de Sudamérica, es que recién algunas asociaciones de creadores de ciertas razas de carne empezaron a incorporar algunos datos de genómica. La raza de leche, sobre todo Holstein, está un poco más adelantada, pero probablemente esta sea la primera muestra de que empieza a incorporarse, todavía como bien dijiste vos, complemento de las pruebas tradicionales que se hacen a campo. Por eso iba mi pregunta para ver toda esta información adicional, cómo te imaginas que puede llegar a ser trasladada al productor. ¿Vos cómo lo ves a esto en Latinoamérica? ¿Hay mucha diferencia entre lo que se vive en países como Estados Unidos respecto de nuestros países en cuanto a la incorporación de este tipo de tecnologías, o van más o menos en forma contemporánea? La verdad es que tampoco sé muy bien. Lo que yo te puedo decir de acá de Estados Unidos es que varía mucho de raza a raza. Entonces, no todas las razas están usando genómica, genotyping a la misma velocidad. Hay unas razas en las que todavía no es obligatorio y otras razas en las que sí, pero usted registrar el toro tiene que hacer el genotyping obligatoriamente sí o sí. Entonces, pues depende, hay una gran variación entre las razas. Entonces, no sé cómo será en Sudamérica. Creería yo que debe ser igual, que depende de cada asociación, de cada país y de cada raza. Em, lo que yo sí veo que pasa mucho es que hay una progresión muy rápida en la ganancia genética cuando se mudan las asociaciones a usar la genética, los genotyping. Realmente se ve más rápida esa ganancia genética que cuando se quedan simplemente con los parámetros tradicionales de selección. Claro, porque de esa manera pueden tener información desde muy temprana edad, acortan el intervalo generacional en incorporar las mejoras en las Ujú, generaciones futuras, valga la redundancia. ujú. Eso es muy importante. Ángela, una parte de tu tiempo dedicado a la Universidad de Florida es la extensión. ¿Cómo aprovechan, en buen sentido, esta parte del trabajo para interactuar con los productores e informarles sobre este tipo de tecnologías nuevas y los ensayos que están haciendo y cómo lo recibe la gente? ¿Están interesados? ¿Están interiorizados? La mayoría lo desconoce. ¿Cómo es el ambiente entre los productores del lugar donde estás trabajando? Bueno, lo que pasa es que la zona en la que yo estoy, la región en la que yo estoy, la mayoría son productores que se consideran pequeños productores, o sea, operaciones que tienen menos de 50 vacas. Eso se considera, de acuerdo con el USDA, es eso lo que marca que una finca sea pequeña. Y acá en la zona son la mayoría, entonces lógicamente esos productores son los que tienen menos adopción de tecnología que un productor grande. Un productor grande tiende a adoptar tecnología mucho más fácil que un productor considerado pequeño. Entonces, en la zona en la que yo estoy es un poco complicado hacer esa extensión. Mi extensión la baso más que todo en eficiencia reproductiva. Entonces, yo ayudo a pequeños productores adoptar programas de inseminación artificial, sincronización de celos y ese tipo de cosas. Y no lo baso en esta parte molecular porque realmente no habría cómo. Ok. Y cuando los productores van, por ejemplo, a comprar un reproductor, ¿vos notás de que se basan más en ver el aspecto del animal en el corral, el aspecto fenotípico, o tienen un poco más de tendencia a leer los datos de un catálogo, a menos de que no sean de biología molecular ni de genómica, pero al menos los datos de PDs y los Así. índices que figuran en el catálogo? Yo creo que varía mucho. Yo creo que varía mucho. Hay productores que están muy informados. Hay productores que me dan clases a mí en IPDs de cómo seleccionar el toro y le miran los IPDs. Y hay productores muy informados, pero todavía hay productores que se basan simplemente en que el toro les parezca más bonito, más gordito, más alentadito y no se basan para nada en los IPDs. Entonces sí, creo que hay una variación muy grande en eso. Sí, entonces se parece bastante a nuestros países. Probablemente el punto del quiebre esté en el cambio generacional, cuando
las generaciones futuras empiecen a manejar la unidad de negocio entendiéndola de otra manera, ¿no? que lo tradicional. Respecto de Latinoamérica, yo sé que ya hace 4 años que estás acá, ¿no? Tal vez no tengas la información al día, pero ¿cómo te imaginas que pudieras en una visita a tu familia, a tus tierras, trasladar estos conocimientos con idea de convencerlos de que sería buena la incorporación de este tipo de tecnología o empezar a prestarle atención al menos? Yo pienso que eso es algo que tiene que ser mediado directamente por las asociaciones ganaderas. O sea, yo no le veo, digamos, que una cosa que sea ir de productor en productor. Yo pienso que eso tiene que ser generalmente mediado por las asociaciones ganaderas. Así es como se hace aquí en Estados Unidos. Todo se hace mediado por las asociaciones. Entonces yo creería que pues se debe usar más o menos el mismo parámetro en Sudamérica, que sea mediado por las asociaciones ganaderas. Entonces por eso te digo que varía mucho de raza a raza. Hay asociaciones que ya incluyen, o sea, es obligación pagar por el genotyping del animal y mandar la muestra de sangre o de pelos o de cartílago para hacer el genotyping del animal. Hay asociaciones que todavía no lo requieren. Entonces pero sí tiene que ser dado mediante las asociaciones necesariamente. Considerando de que hay muchos parámetros de calidad de carcasa que se están trabajando, por ejemplo, sé que en el caso de Brahman trabajan bastante con los parámetros de cualidades organolépticas, llámese terneza, sabor. ¿Pensás que puede ser una buena manera que tenga el productor para a largo plazo o a mediano plazo poder incrementar sus ingresos, dado que a través de estas herramientas puede llegar a mejorar determinadas características que le hacen falta al tipo de animal que están criando? Bueno, es una pregunta compleja también porque la respuesta puede ser sí, pero puede ser no. Porque realmente yo creo que, yo te voy a dar el ejemplo aquí de la Florida. ¿Qué pasa aquí en la Florida? La Florida es un estado productor de terneros. Nosotros no, o sea, después del destete, algunas haciendas hacen lo que se llama backgrounding, que son retenerlos después del destete 2 o 3 meses más para engordarlos un poquito, pero digamos que después el 90% de los terneros de la Florida, si no es que más, se van para el centro de los Estados Unidos, donde están las grandes plantaciones de maíz y donde están los feedlots. Entonces, la Florida produce terneros. Nosotros no producimos animales finalizados, producimos terneros. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al productor de la Florida realmente le tiene sin ningún cuidado la calidad de la carne, porque a él le pagan es por kilo de ternero destetado, a él no le pagan por la calidad de carne. Entonces, el productor de la Florida, pues te digo, el productor de la Florida, tú le dices, no, es que tenemos que seleccionar toros con mejor área de lomo, con IPDs para mejorar calidad de carne, calidad de canal, lo que sea. El productor de la Florida te va a decir, no, porque no me pagan por eso. Yo voy a seleccionar toros con IPDs que tengan bajo peso al nacimiento y alto peso al destete. Eso es el productor de la Florida, porque no le pagan por eso, el mercado no le paga por eso. Ahora, si usted como productor tiene un mercado que le pague por la calidad de carne que produce, entonces realmente creo que sí vale toda la pena. Entonces, en ese caso, mi respuesta sería sí. Entonces, fíjate que es diferente. En el norte, en los productores que están más cerca de esa zona y que tienen los mataderos cerca de sus fincas, entonces ellos sí se preocupan mucho por la calidad de carne y por elegir toros con IPDs que mejoren calidad de carne, porque a ellos les van a pagar la calidad de la carne. Mientras que los productores de acá abajo les pagan, entonces no les interesa, prefieren mejorar otro tipo de cosas y prestarle atención a otro tipo de cosas. Ok. Sí, yo por eso hice la aclaración de a mediano o largo plazo, porque para esto hace falta que el que está en el extremo de la cadena vea el beneficio, porque también el frigorífico o el que comercializa la carne se va a ver beneficiado, tener mayor calidad de carne desde el origen. Si hay un sistema de trazabilidad que funcione, enseguida va a poder identificar a los productores que lo abastezcan de carne de más calidad, lo cual va a redundar en un negocio mucho más rentable para todas las partes que entran en juego. Pero bueno, bien como vos decís, todavía eso
está ocurriendo. Probablemente en un mediano o largo plazo pueda ocurrir. No, yo no digo que no esté ocurriendo. Al Sí menos está acá en Florida. ocurriendo. Sí, Aquí en sí, la Florida no está ocurriendo, pero es por la característica productiva de la Florida, porque Florida sí. produce terneros. Entonces, a menos de que tengas aquí en la Florida, hay algunos productores, pero sí los puedo contar, que yo conozca, los puedo contar con los dedos de una mano, que hacen algo que se llama retain ownership, que es que ellos le pagan, mandan sus terneros y le pagan al feedlot para que se los engorden y después ellos se quedan con la carne al final. Esos productores tal vez sí te hablen de calidad de carne, pero el resto de los productores realmente en este momento les tienen sin cuidado y yo no creo que eso vaya a cambiar ni en el mediano ni en el largo plazo, a menos de que la Florida comience a engordar sus propios animales. Hay planes y hay gente que está hablando de hacer eso, pero en este momento yo no creo, o sea, si las cosas siguen iguales, yo no creo que vaya a cambiar. Eh, Desde el punto de vista práctico, yo no creo que vaya a cambiar, porque es que el productor no le pagan por eso. Entonces, el productor va a hacer lo que le aumente el valor a lo que está vendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los productores aquí en la Florida, por ejemplo, aquí en la Florida te hablan un montón de seleccionar toros con IPDs para bajo peso al nacimiento? Porque como es un estado que produce, son operaciones de cría básicamente, tener una distocia para ellos es un dolor de cabeza porque pagarle al veterinario para que te resuelva la distocia es un dolor de cabeza y sale muy caro. Los servicios veterinarios acá son carísimos. Entonces, para ellos es más importante, así tengan un toro con IPD que la calidad de la carne sea muy buena, pero que tenga bajo peso al nacimiento y alto peso al destete, ellos van a preferir ese tipo Claro, de animales. claro, seguro. Entonces, todo, pues te digo, para mí es una decisión que es basada simplemente en el mercado. Si el mercado paga, el productor se va a ir hacia lo que el mercado paga. Ok. Ángela, volviendo al aspecto reproductivo, hoy comentabas de tu interés por ver por qué algunas vacas son más o menos receptivas al embrión en el momento del comienzo de la gestación. Creo que varias veces hablamos de este tema, pero yo quisiera compartirlo porque veo una diferencia abismal en los porcentajes eh, de datos reproductivos, sobre todo porcentajes de preñez, de destetes, respecto de nuestros países en Latinoamérica. ¿Querías hacer algún comentario de cuál es tu visión y cuáles son las razones por las cuales son tan eficientes en este país? Yo pienso que la principal razón por la cual el sistema norteamericano es eficiente es porque le han prestado mucha atención a la nutrición desde hace muchos años atrás. Creo yo lo comparo, tengo cero experiencia en Argentina, entonces no sé cómo será. Hacé de cuenta que estamos hablando de Latinoamérica en general, porque yo la verdad que no creo que haya demasiada Tengo diferencia. experiencia en Brasil y en Colombia, que soy colombiana. Y, y digamos que para nosotros la nutrición es importante, sí, pero también hasta cierto punto, ¿sí? Aquí no. Aquí, ¿qué pasa? En el invierno, pues las vacas se te van a morir de hambre. Entonces o sea, acá realmente los productores están todo el año preparándose para el invierno para que las vacas no se mueran de hambre en el invierno. Y están siempre mirando condición corporal de los animales, las vacas siempre están suplementadas con algo. Entonces, pues digamos que la nutrición acá es muy importante. Entonces, pues obviamente eso hace de que pues de la gran interacción que hay entre nutrición con reproducción, pues tú mejoras nutrición, automáticamente mejoras reproducción también. Entonces, yo creo que realmente es más, en mi opinión, es más mediado por eso que por cualquier otra cosa. También, hasta cierto punto, un poco, yo pienso que hay mucha gente seleccionando por reproducción con mayor intensidad aquí que tal vez lo que yo veía allá. Allá, sobre todo en Colombia, como no hay estaciones tan marcadas como como aquí en Estados Unidos o como en el sur de Sudamérica, Argentina y el sur de Brasil, la monta es continua, hay temporada de lluvias y de temporadas secas, pero no hay invierno como tal, entonces pues digamos que la gente es más, las producciones son un poco más extensivas, digámoslo así. Acá, muchas operaciones, especialmente las operaciones más grandes, tienen estación de monta y estación de partos, entonces simplemente las vacas que no parieron cuando tenían que parir, salen. Las vacas o en la estación de monta, las que no quedaron preñadas al final de la estación de monta, salen. Entonces, digamos que eso hace que el sistema sea más eficiente. Sí, también ayuda y forma un círculo virtuoso, creo yo, que al tener tan altos porcentajes de preñez, eliminar un remanente de 3-4% es mucho más sencillo. Entonces,
al cabo de 2 o 3 ciclos uno está reponiendo las hembras con hijas de hembras súper fértiles. Exactamente. Entonces acá yo no, cuando me preguntan sobre, bueno, ¿y cuánto es el porcentaje de preñez de ustedes allá en Estados Unidos? Entonces yo les digo, el año que no llegamos al 95%, el farm manager me está llamando a regañarme porque no hice bien mi trabajo. Para nosotros acá, al final de la estación de monta, estamos normalmente en 95% de vacas preñadas. Al final de la estación de monta. No estoy exagerando. Hay un año que fue después del huracán Michael, tuvimos 92% y el farm manager estaba furioso. Entonces, realmente sí, no estoy exagerando. Es muy eficiente el sistema. Por lo menos el rebaño que tenemos aquí nosotros en Mariana es altamente eficiente. Pero yo creo que se debía a eso. Se debía a que la nutrición es muy buena, se descarta lo que no se preña, todo. Entonces, pues eso hace que el sistema sea muy eficiente. Sí, seguro. ¿Qué otro parámetro crees que se pueda llegar a demostrar con sistemas que son muy complejos desde el punto de vista de laboratorio, pero muy fáciles a nivel campo? Me refiero al tipo de muestras que hay que sacar, como una simple muestra de sangre, una muestra de pelo. ¿Qué otros parámetros te interesaría en el futuro poder investigar aparte de esto que hablabas hoy referido al ambiente uterino? Bueno, a mí me interesa mucho precocidad, tanto en hembras como en machos, especialmente hembras porque he trabajado más con hembras, pero tanto en hembras como en machos me interesa la parte de precocidad, porque pues lo que uno quiere es que las hembras ya estén ciclando al inicio de la estación de monta. Entonces, si tú piensas, yo siempre uso las fechas de acá para usarlas como ejemplo. Nosotros tenemos estación de partos que va desde diciembre hasta más o menos final de febrero, inicios de marzo. Y entonces nuestra estación de monta comienza a principios de marzo. Nosotros inseminamos todas nuestras novillas la segunda semana de marzo, inseminamos todas nuestras vacas la última semana de marzo y después nuestra estación de monta se extiende hasta la primera semana de junio. ¿Qué quiere decir eso? Que las novillas que nacieron este año al inicio de la durante la estación de partos, o sea, de diciembre a febrero, ellas tienen que estar listas para dentro de un año. O sea, nosotros inseminamos novillas, acá le dicen yearling heifers, o sea, novillas que tienen más o menos entre 14 y 6 meses de edad. Yo necesito que esas novillas ya estén ciclando al inicio de la estación de monta para que tengan, tú sabes, es bastante lógico, pero pues una novilla que ya está ciclando al inicio de la estación de monta es una novilla que va a quedar preñada temprano en la estación de monta, me va a parir temprano en la estación de partos, entonces ella siempre va a estar preñándose temprano. Probablemente a lo largo de su vida, si nada más le pasa, siempre va a estar preñándose temprano. Y sus hijas, pues siempre van a estar también preñándose temprano. Entonces volvemos a lo del ciclo virtuoso que tú estabas diciendo y todo aquello. Entonces, seleccionar esas hembras que son más precoces y que ya están listas para ser preñadas al inicio de la estación de monta es algo que me interesa a mí bastante desde el punto de vista de mi investigación. Ok. Por estar acá cercano, sé también de que estuviste viendo algunas características relacionadas con estrés térmico. ¿Quieres contarnos un poco de qué se trató el ensayo y qué era lo que buscaban y lo que encontraron finalmente respecto de estrés térmico en ganado de carne? Nosotros lo que hacemos con estrés térmico, eso es una colaboración que tenemos con un colega mío de Colorado State University. Lo que nosotros queremos entender es cómo el estrés térmico afecta el folículo, ese micromundo que hay dentro del folículo. Entonces, si ustedes se acuerdan, el folículo es la estructura que está en los ovarios, adentro están los ovocitos, el ovocito, bueno, cada folículo tiene un ovocito, y en la periferia del folículo están las células de la granulosa. Entonces, nosotros queremos entender cómo es la comunicación de ese ovocito con las células de la granulosa que están en la pared del folículo durante el verano específicamente. ¿Por qué? Porque ya se sabe que durante el verano, durante heat stress, cuando las vacas están estresadas por calor, la calidad de los ovocitos disminuye significativamente. Entonces, las pérdidas en reproducción o la disminución de la reproducción durante el verano está mediada en una gran medida por bajas en la calidad del ovocito. Entonces nosotros queríamos entender por qué. Entonces para eso hicimos un experimento en el cual miramos el RNA mensajero del ovocito
el RNA mensajero de las células de la granulosa y unas moléculas que se llaman microRNAs que están contenidas en vesículas extracelulares en el fluido folicular. Entonces queríamos entender ese mecanismo de comunicación, cómo cambia cuando los animales están en estrés calórico. Ok, y los resultados demuestran de que cambian esos mecanismos. Los resultados demuestran que sí, que los genes que se están expresando en el invierno y en el verano son completamente diferentes. No, ni siquiera 2 o 3 genes, son muchos genes que se expresan de manera diferente en el invierno y en el verano. Entonces, pues en este momento estamos trabajando para entender cuáles son las funciones de esos genes y qué podríamos hacer potencialmente para ayudar a mejorar la calidad de esos ovocitos. Entonces, el experimento que tenemos ahorita a continuación, que lo están haciendo en Colorado State University, es las vesículas extracelulares que colectamos aquí en Mariana, las van a utilizar para ponérselas en el medio de maduración in vitro a ovocitos que estén o no estresados por calor in vitro, para ver si logramos mejorar la calidad de los ovocitos cuando adicionamos esos microRNAs. Ok, quiero hacer un breve comentario nada más para que se entienda por dónde la conexión. Normalmente, cuando hablamos de estrés térmico, la mayoría de las personas hacen directamente referencia al ganado de leche o precisamente a Holstein. El ganado de carne también sufre este estrés térmico, es variable entre las razas, obviamente que las razas cebuinas toleran más altas temperaturas, pero este problema de fertilidad se ve también en razas de carne como en razas de leche. Por Sí, eso venía inclusive aquí en Estados Unidos, por eso es que ya, lo que te decía al principio, los productores que usan estación de monta, aquí nadie hace reproducción en el verano. La estación de monta uno la acaba a final de mayo, los más arriesgados se van hasta mitad de junio porque ya después está muy caliente y nadie quiere estar reproduciendo vacas en ese momento porque ya se sabe que hay una, y eso es para ganar carne, que son las que tienen estación de monta, ¿no? Claro, Entonces sí. claro. Y encima teniendo cubierto el bache forrajero del invierno, porque con pasturas o con suplementación, como bien vos dijiste, no le falta alimento, así que no tiene ningún problema en esperar que el clima ayude para eso. Exactamente. Ángela, se pasó el tiempo volando, son apasionantes estos temas, pero no quiero cerrar el capítulo sin antes, como te dije, off the record, pensar un poco en futuro y quisiera que compartas con nosotros tu visión para acá dentro de, no sé, 15, 20 años. Todo el mundo habla como, cuando habla de futuro, dice, bueno, en agricultura, ganadería, ponen el 2050 porque va a ser el momento en que se van a equilibrar la demanda de alimentos en el mundo con la producción, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves vos de acá a 10, 15 o 20 años la evolución de la ganadería con la ayuda de tanto las tecnologías o las biotecnologías reproductivas, que ya están en marcha hace un tiempo, y toda esta nueva gama de tecnologías moleculares, genómicas, que van a empujar un montón en la medida que se vayan estandarizando y vayan siendo incorporadas por la gente? Bueno, yo más que te voy a decir lo que yo espero de todo corazón. Sí, sí, No como lo veo, sino como yo lo espero que pase. Eso Lo es lo que que yo quiero escuchar. espero que pase es que cada día más los productores, pero también los consumidores se den cuenta de que hay que irse a la búsqueda de animales más eficientes, desde el punto de vista reproductivo, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista medioambiental también. ¿Por qué? Porque es que lo que necesita un sistema para ser eficiente, pues son animales eficientes, ¿sí? Entonces, cuando usted comienza a seleccionar su rebaño por eficiencia, entonces, en el caso de nosotros que trabajamos con reproducción es fácil, la vaca que no se preña, chao. Entonces, ese es el tipo de discusiones que yo creo que hay que dar para mejorar la eficiencia de los rebaños. Yo esperaría que en un futuro cercano comenzáramos a mejorar la eficiencia de todos los sistemas productivos bovinos a nivel de cualquier lugar del mundo, no solamente a nivel de Estados Unidos. Entonces, eso me gustaría ver a mí. También me gustaría ver a mí que se comiencen a utilizar biotecnologías como inseminación artificial, transferencia de embriones, más agresivamente para poder multiplicar esos animales que son más eficientes. Eso también me gustaría mucho verlo
en un futuro. Espero no estar tan viejita para poder ver eso suceder. Y lo otro que me gustaría ver a mí en algún momento también sería buscar o encontrar finalmente animales que son eficientes en todo. O sea, buscar animales o combinaciones de genotipos que son buenos reproductivamente, son buenos nutricionalmente. Yo sé que es un poco ingenuo, tal vez es imposible encontrar, tal vez no encontremos nunca la combinación perfecta, pero sí sería lindo encontrar los animales que son buenos productivamente, eficientes, y yo no creo que vaya a ser el mismo biotipo de animal para cada región. Yo creo que cada región y cada sistema productivo va a tener que buscar los suyos, pero ese tipo de conexiones me gustaría a mí poderlas encontrar. Muy bueno. Pero me diste pie a que te haga una pregunta más. Tocaste en amplios rasgos 3 ejes. El primero es hacer más eficientes los sistemas, que probablemente esté más en manos de quien toma decisiones en la empresa agropecuaria. En el último tocaste algún tema relacionado más bien a lo in vitro, al laboratorio, pero en el medio hablaste de biotecnologías reproductivas y todos sabemos que la tasa de incorporación de ese tipo de biotecnologías en los rodeos en general, pero en Latinoamérica en particular, es bastante baja. ¿Cómo crees que nosotros como técnicos podemos hacer de nexo con los productores para que puedan incorporar más tecnología, sabiendo que la relación costo-beneficio no necesita ningún tipo de análisis, porque si las cosas se hacen bien, es súper rentable y hoy es accesible desde el punto de vista de adquisición de material como en cuanto a la técnica, mucho más sencillo que hace 20, 30 años atrás, cuando había que sacar celo 2 veces por día, inseminar el sistema MPM. Hoy es todo más sencillo, más barato y está al alcance de cualquiera. ¿Qué podemos hacer para que eso cambie en 2 o 3 años? Entonces, no nos agarra tan viejos. Mauro, no sé. Y el que sepa esa pregunta, el que sepa la respuesta a la pregunta, por favor, mándeme un correo y me la cuento porque no sé, me gustaría saber qué se podía hacer. Nosotros, cada estudio que hacemos, cada paper que veo, cada vez que veo algo de factibilidad económica de la inseminación artificial y la sincronización de celos y la IATF, todos dicen es una maravilla económicamente hablando, es súper rentable, hay que hacerlo, las vacas comienzan a ciclar más fácil, ayudan en el anestro postparto, se traen genes, mejoramiento, o sea, ya sabemos que es súper importante y súper rentable y súper, una biotecnología al alcance de todos. ¿Por qué no ha aumentado? Yo no sé. Me gustaría que alguien me respondiera esa pregunta porque realmente no sé. Yo, claro, yo soy, digamos que tengo una bias muy grande hacia favorecer las biotecnologías reproductivas porque yo seguro que yo estoy en mi maestría, en mi doctorado y mi postdoctorado, entonces pues obviamente amo las biotecnologías reproductivas, como científica que soy me encantan, pero pues también les veo su aplicabilidad y su factibilidad económica todos los días y me encantaría, yo me acuerdo que tendríamos, cuando yo estaba en Brasil teníamos discusiones de ese tipo con Pietro Baruselli, con Eddie Hoffman, hablando con Guillermo Pugliese y con Mario Vinelli, hablando de, bueno, ¿por qué la gente no adopta más? O sea, ¿qué hay que hacer? Y la respuesta es que tal vez a la gente no le interese. No sé, es mucho trabajo, no te sé decir. Pero a mí me encantaría que alguien me respondiera a esa pregunta porque realmente no conozco la respuesta a esa pregunta. Bueno, compartimos la problemática y vamos a quedar atentos a ver si alguien nos puede dar una Sí, respuesta, porque sí, evidentemente el problema es global, si bien acá en Estados sí. Unidos tienen más aceptación que en Latinoamérica, No, aquí, mira, igualmente no es tanto tampoco. aquí en Estados Unidos, ganaderías de leche inseminan muchísimo. Ganaderías de leche, 90%, vacas, el 90% de las vacas son inseminadas. Ahora, ganaderías de carne, no. 10% de las vacas, de las operaciones, ni siquiera las vacas, de las operaciones de carne inseminan. O sea, nada. Pero entonces, por eso te digo que me encantaría saber la respuesta a, a, a esa pregunta. Yo pienso que es una cosa más, a veces lo he pensado, que es una cosa más cultural. El productor, ¿qué pasa? El productor de leche, todos los días tiene que meter las vacas 2 veces o 3 veces al día por ordeñarlas. Entonces, él sí o sí tiene que manejar los animales 2 o 3 veces al día. Entonces, pues obviamente que la adopción de la tecnología, de estas tecnologías reproductivas, pues es más fácil para el productor de leche. Eso lo entiendo. Pero si te pones a pensar con los protocolos que tenemos hoy en día, de IATF, por ejemplo, que son 3 encierros que uno dice, pero las vas a manejar 3 veces, te va a aumentar
se te van a preñar más rápido, te van a salir del anestro, vas a tener terneros de toros mejoradores, o sea, ¿qué más quieres en la vida? Y así todo no se adopta a la tecnología, entonces por eso te digo que no. Quizás es una cosa más cultural, tal vez, no sé. Pero me encantaría que alguien me contestara la pregunta, no sé. ¿Por qué no sé? Probablemente, pero bueno, es una pregunta global, así que quedaremos abiertos a ver si encontramos alguna respuesta. Sí, sí. Ángela, se nos fue volando el tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Sabemos que estás con otros compromisos, así que no te vamos a demorar y probablemente sigamos la conversación en un futuro cercano con una nueva charla. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y cualquier cosa, pues acá estoy disponible. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Adiós. Chao.